empezar a grabar esto para después subir. A ver, bienvenidos a esta clase. Básicamente quiere reforzar un poco el asunto de los manejos que tenemos en los pacientes de cuidados intensivos, ya que no lo podemos hacer de alguna manera, de la manera presencial, pues vamos a tratar de hacerlo de esta manera, que de alguna forma nos va a servir. Buenas, Hola, doctor, muy bienvenido. buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Entonces, vamos a hacerlo esto a manera de casos clínicos, ¿ya? Al menos para el día de hoy, para que ustedes puedan en realidad darse cuenta un poco por qué la controversia que existe en este tipo de pacientes. Entonces, vamos a colocar esto por acá para que no estorbe y listos. Son ustedes libres de comentar o hacer preguntas durante la presentación. Lo que se trata es que podamos conversar y aclarar las dudas del manejo, que era lo que ustedes solicitaron en la reunión que tuvimos anteriormente. Entonces, les voy a presentar un caso clínico. Fíjense, este es un paciente adulto joven sin comorbilidades previas, quien desarrolló neumonía viral COVID-19. Se complicó al disminuir la sedación y la analgesia con asincronías de flujo insuficiente de doble disparo mayores al 10%. Al ajustar los parámetros de la ventilación mecánica no lograron mejorarse por completo. Entonces, el paciente recurrentemente volvía a darle sedantes y analgésicos, ¿no? Se ponía agitado, diaforético, taquicárdico, había cambios pupilares, se le regresó varias veces a sedación profunda. Esto hizo obviamente que el tiempo en ventilación mecánica se vaya prolongando. Y finalmente, esto le llevó a que, porque estaba mucho tiempo en ventilación mecánica, finalmente lo que hizo son infecciones relacionadas con la atención de salud. En este caso, neumonía sea la ventilación mecánica, o como se llama actualmente, neumonía intrahospitalaria relacionada a la ventilación mecánica, si son más de 3 días, más de 5 días, perdón, tardía, y si es menos de 5 días, temprana. Entonces, el nombre técnico, ¿no? Pero hizo infecciones, no solamente eso, sino que hizo infección de vías urinarias también, como era paciente varón, se llama infección del tracto urinario complicada, porque las infecciones en el varón son complicadas y porque utiliza sonda es complicada. Y también después, porque este es uno de los casos primeros que recibimos, abril, mayo más o menos, marzo creo, poco se hablaba de la injuria pulmonar autoinfligida, ¿cierto? Y esto es una entidad que ahora está mucho más estudiada y se presenta con frecuencia en estos pacientes. Finalmente realizó nuevamente hipoxemia severa, reunió criterios de hipoxemia refractaria y precardia severa, falla cardíaca derecha con hipertensión pulmonar severa de disfunción ventricular, el TAPSE se cayó, y hizo choque refractario y falleció. Entonces, antes de continuar, yo les quisiera preguntar a ustedes, ¿quién me ayuda con el concepto de hipoxemia refractaria? ¿Quién sabe qué es hipoxemia refractaria? ¿Ninguno? ¿Ya se durmieron tan rápido? ¿No? De uno en uno no piden la palabra a todos. ¿No? ¿Nadie? Doc, ¿no es el trastorno de oxigenación que se mantiene perpetuo pese a todas las maniobras que hagamos, ya sea pronado, ya sea ventilación protectiva y todas las maniobras ventilatorias y el paciente persiste con hipoxemia? No, no precisamente. Tiene un concepto claro que tiene que ver con presiones. Vamos a dar un premio al que diga. ¿No? Queda como necesidad de aprendizaje. Pero todos los días ponen hipoxemia refractaria. Y dicen, y de hecho esa es una
un concepto que sirve para adecuar el esfuerzo terapéutico, ¿no? Entonces uno cuando dice ya el paciente está en hipoxemia refractaria, ya es un paciente que debe adecuarse el esfuerzo terapéutico. No, nos rendimos tan fácilmente. Doc, es bueno con los criterios de una presión de oxígeno menos de 60, una Ujú. PAF igual menos de 100 Ya, y altos, o sea, la FiO2 alta entre 81. no necesariamente. Hay conceptos relacionados con presiones. ¿De qué presión estamos hablando? Si es la meseta, es la drive, luego de qué maniobras. Entonces, eso van a ir a estudiar, ¿ok? El concepto exacto de hipoxemia refractaria, que tiene que ver básicamente con las maniobras y las presiones de la vía aérea. Y dice, bueno, este paciente ha permanecido así, no se puede hacer más de esto, y el paciente sigue hipoxémico, entonces es una hipoxemia refractaria. Y ese concepto de hipoxemia refractaria es el que nos sirve a nosotros para decir, ahora sí, agotamos todos los esfuerzos terapéuticos y en este enfermo no vamos a poder hacer absolutamente nada más. Y eso, sumado, que por ejemplo, este enfermo tiene hipercarbia severa, que produce hipertensión pulmonar y falla derecha, entonces tiene un problema oxigenatorio grave, reúne criterios de hipoxemia refractaria, tiene un problema ventilatorio grave, ¿sí? Con hipercarbia severa que causa cambios en el pH, hipertensión pulmonar y falla ventricular derecha secundaria, quiere decir que todo el circuito oxigenatorio, ventilatorio y cardiopulmonar está afectado y ese paciente tiene criterios de adecuación de esfuerzo terapéutico. Pero eso ya lo discutiremos en otra clase, cuando ya sepan los criterios, exactamente qué quiere decir esto. Pero bueno, vamos a esto de acá. Fíjense, ¿existe el neurocovid? Pues sí, sí existe, y esto está ampliamente extendido. Las presentaciones atípicas del COVID, ¿no es cierto? Pues, extrapulmonares puede ser donde nomás, gastrointestinales, hígado, riñones, corazón, e inclusive las neurológicas y neuropsiquiátricas. Entonces, mi paciente está comportándose en el ventilador mecánico porque realmente es un problema solamente de los pulmones o tiene adicionalmente manifestaciones neuropsiquiátricas del COVID. Entiendo que ustedes inclusive tuvieron un módulo de neurocovid. Entonces, el paciente, como decía, está delirado por la carga inflamatoria y el SDRA o es la invasión del virus en el sistema nervioso central. Entonces, esa es la duda que siempre nos queda con los enfermos. ¿Cómo podemos orientarnos si es lo uno, si es lo otro? Es bastante difícil. Lo ideal que sería tomar líquido cefalorraquídeo y hacer una prueba PCR, ver si es positivo, o hacer antígenos y ver si está positivo, ¿cierto? Otra forma que orienta a la gente que escribe mucho sobre esto, sobre neurocovid, dice, el enfermo que empieza con anosmia, quiere decir que ya el virus tomó el bulbo olfatorio, ¿cierto? Entonces ya está en el sistema nervioso. Entonces si ese paciente sigue avanzando, haga manifestaciones neurológicas. Entonces hay que tener cuidado. Pero en realidad, ¿cuál es la fisiopatología como tal del delirio? Si, digamos, este paciente sí hizo delirio, ya definiremos si es que realmente tiene criterios de delirio o no. Pero, ¿qué es lo que causa el delirio en los pacientes? Envejecimiento neuronal. ¿Por qué? Porque hay privación de oxígeno, porque puede haber neuroinflamación, el estado oxidativo, desregulación de las señales intracelulares, los mensajeros secundarios también se desregulan, y todo esto causa desequilibrio de neurotransmisores. ¿Se acuerdan cuando vimos una clase de estatus convulsivo? Entonces era una lucha entre mediadores excitatorios e inhibitorios. Entonces en el delirio parecería que también hay una lucha, un desbalance de estos neurotransmisores. También hay hipofunción colinérgica, exceso de actividad dopaminérgica, exceso de glutamato, que es principalmente el mediador excitador, niveles altos de GABA, serotonina, histamina, y parecería que la melatonina también está implicada en el delirio. Recuerden que la melatonina es una llamada hormona
del sueño, ¿cierto? Entonces, estos pacientes que le estás deprivando el sueño sistemáticamente, cae la melatonina y también podría estar implicado en el delirio, ¿sí? Entonces, en los pacientes con delirio se encuentran habitualmente niveles bajos de melatonina, normalmente bajos. Entonces, fíjense, la Sociedad Americana de Cuidados Intensivos hizo una revisión muy extensa, en las cuales dicen que aproximadamente el 50% de los pacientes en terapia intensiva pueden o tienen delirio. Sí, eso es bastante. ¿Por qué es bastante y malo? Porque esto puede incrementar la mortalidad a los 6 meses, agrega 5 días en ventilación mecánica, ¿sí? Aumentan los costos por paciente también porque aumenta el tiempo de hospitalización, más o menos $15,000 extra por paciente. Y el 50% puede tener un daño cognitivo al egreso. Entonces, no es que el paciente queda bien y se reintegra pronto a sus actividades, eso también genera pérdidas, ¿sí? Entonces, ellos estudian muchísimo esta cuestión del delirio. Entonces, ¿qué es lo que ellos recomiendan? Ellos recomiendan que se busque factores de riesgo, ¿sí? Y algunos de estos factores son modificables. Por ejemplo, si te dicen, no uses benzodiazepinas porque puede causar delirio, no uses benzodiazepinas. Dicen, no, es que estaba agitado y le di benzodiazepinas. Y eso es como decían en mi casa antes, es como apagar el incendio con gasolina. Entonces, el paciente delirado le doy benzodiazepinas, no un clonazepam para que duerma. Entonces, eso puede producir más delirio. Entonces, no tiene sentido. El exceso, el uso de transfusiones sanguíneas también está explicada con el delirio. Me preguntan por qué, no lo sé, pero está implicado también como factor de riesgo de delirio. ¿Ok? A ver. Por acá tenemos una cuestión adicional. ¿Se debe aplicar a los pacientes de escalas que predigan que van a realizar delirio? Pues la respuesta es sí. ¿Cuál de ellas? Pues se han analizado dos principalmente. Inicialmente el predeliric, ustedes la pueden consultar en línea inclusive, y el e-predeliric. Y parecería que el e-predeliric es una herramienta que tiene mejor funcionamiento. Pero de todas maneras pueden utilizar cualquiera de las dos porque la diferencia no es muy importante. Entonces pueden utilizar el predeliric o el e-predeliric, cualquiera de las dos. Entonces dentro de las 24 horas yo valoro a mi paciente y digo, este paciente podría desarrollar delirio, entonces empiezo a trabajar en los factores modificables. Nosotros ya vimos acá, hay factores modificables. O sea, trato de no usar benzodiazepinas, trato de que el paciente no esté delirado, no utilice transfusiones sanguíneas, ¿sí? Porque hay otros factores como la edad, demencia previa, coma, que fue una cirugía de emergencia o trauma, un Apache muy alto, o un paciente con la clasificación de anestesiólogos de ASA, que era de muy alto riesgo, probablemente en ellos no tenga nada como prevenir. ¿Listo? Entonces, la Sociedad Americana de Cuidados Intensivos hizo este paquete de medidas, que es el ABCDE. ¿Ok? Este ABCDE nos habla de varias acciones. Nos habla de despertar. Entonces, teóricamente, en los pacientes se trata de hacer una, una estrategia de tenerlos despiertos. Hacer unas ventanas de sedación todas las mañanas, ventanas controladas en pacientes que no tengan contraindicaciones. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Básicamente que el enfermo tenga hipertensión intracraniana grave, que tenga SDRA grave, que tenga presiones altas en la vía aérea, que por alguna razón tú no puedas quitar la sedación porque podría ser peligroso para el enfermo, no se debería hacer. Pero en los demás, todos los días se debería hacer ventana de sedación en las mañanas. ¿Qué más nos pide esto? Que haya una sincronía respiratoria, que se haga ejercicios respiratorios, que se haga monitoreo del delirio, que se haga movilización precoz, ¿cierto? Entonces, todas estas acciones, ¿cierto? Que no profundicen mucho la sedación, que tengan suspensión diaria, que se trate de pasar rápido a modos espontáneos, que se haga pruebas rápidas pruebas diarias de ver si el paciente puede pasar a extubarse, que se esté vigilando con escalas del delirio y que rápidamente se los movilice,
teóricamente nos ayudan a disminuir la incidencia de delirio. Pero en este momento, en la pandemia, donde estamos en lugares aislados, donde ni siquiera entre nosotros nos podemos reconocer y debemos escribirnos el nombre para que nos podamos identificar dentro de las unidades, ¿podemos realmente aplicar todas estas estrategias? Pues parecería que no. Y por eso es que tenemos una gran incidencia es una de las causas de gran incidencia de delirio de los enfermos con COVID-19 SDRA en las unidades de cuidados intensivos. Entonces parece que la predisposición a cumplir este paquete disminuye por el hecho de que estamos en la situación de la pandemia. Ahora dices, claro, entonces si yo no puedo prevenir porque está difícil, porque mi protocolo dice que yo no puedo retirar la sedación y si el paciente está pronado y con dosis altas de oxígeno y con presiones altas en la vía aérea, ¿cómo le hago ventana diaria de sedación? ¿Cómo le hago una prueba de ventilación espontánea todos los días? No puedo hacerlo. Entonces, ¿debería utilizar yo prevención farmacológica? Y si necesito utilizar prevención farmacológica, ¿qué debo usar? Está bien que utilice haloperidol, que es lo que habitualmente tenemos a mano porque actúa más rápido. Entonces, ¿qué nos dice la Sociedad Americana de Cuidados Intensivos? Que no sugieren utilizar Aldol u otros antipsicóticos atípicos, la desmetomidina, estatinas o ketamina para prevenir el delirio en todos los pacientes. Entonces, parecería que decir, a ver, este paciente va a hacer delirio. Entonces, ¿esto me sirve para dar fármacos para que no haga delirio? Pues no hay recomendación sobre aquello, dice que no se deberían utilizar. Lo que sí me sirve prevenir que el paciente va a hacer delirio es para tomar acciones modificables. Es decir, si en ese paciente puedo no utilizar benzodiazepinas, puedo no hacer transfusiones sanguíneas, si puedo hacer ventana de sedación, ponerle rápido en espontáneo y pruebas de extubación, para eso me sirve las escalas de prevención, no para decir, este que me salió alto el predeliric, le voy a echar haloperidol antes de despertarle para que no pase nada. Muchos nos hemos visto obligados a tratar de hacer esto con los pacientes COVID-19. Habrá que ver si es que hay evidencia suficiente para este tipo de acciones. Porque no me van a dejar mentir los compañeros que trabajan conmigo, que a veces decimos, este paciente lo vamos a despertar, capaz que se pone delirado, pongámosle nomás, dejémosle ya puesto la quetiapina para que se vaya bajando la sedación y ya esté la quetiapina actuando. Eso lo estamos haciendo como práctica habitual inclusive. ¿Estará bien? Según la evidencia actual en pacientes no COVID, parecería que no está bien, pero habrá que trabajar sobre aquello y hacer trabajos de investigación para saber si estamos en lo correcto o no. O es una medida exclusivamente desesperada sin ningún fin. ¿Listo? Acá tenemos, por ejemplo, dar haloperidol o no dar medicación en estos pacientes que van a delirar. Con prevención de delirio no hubieron diferencias estadísticamente significativas. Parecería que no funciona. Dar antipsicóticos atípicos versus nada tampoco tuvo ninguna evidencia realmente. Dar dexmedetomidina versus placebo dice que se sugiere que utilicemos dexmedetomidina para el delirio en pacientes ventilados, ¿sí? Cuando están agitados y todo lo demás, pero cuando se está pensando en extubarlos, en hacer weaning, no para solamente despertarlos y tenerlos ahí para eternas memorias. Entonces, la indicación de la dexmedetomidina es en pacientes en que yo pienso que los voy a extubar en las próximas 24 horas. Es la indicación que tiene en delirio, ¿sí? Entonces, ¿qué estábamos haciendo nosotros? Estábamos haciendo que el paciente empieza a delirarse, le piensa a extubar, no, porque recién le saqué la sedación, recién le desproné. ¿Para qué le pones Presex? Es que estaba agitado. Es que no tiene evidencia, solamente sirve cuando yo ya lo tengo listo para extubarlo, se me agita, controlo la agitación, controlo el delirio con la dexmedetomidina y lo puedo extubar dentro de las siguientes 24 horas. De otra manera, no funcionaría, no hay evidencia sobre aquello. Y esto es una práctica que ha logrado que nos acabemos el stock de dexmedetomidina en la ciudad rápidamente. Por contarles un caso,
Nosotros en uno de los hospitales en los que trabajo compramos un stock de dexmedetomidina para un año y nos acabamos en 3 meses de pandemia todo el stock de dexmedetomidina. Y no disminuimos los días de ventilación mecánica, no disminuimos la mortalidad, no disminuimos el tiempo para la extubación. Entonces, habrá que pensar porque no es un medicamento barato. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacer? ¿No es cierto? Estas mismas guías sugieren la utilización de antipsicóticos atípicos, ¿cierto? Que son eficaces para el delirio y tienen un mejor perfil de seguridad que el haloperidol. Pero también sugiere la literatura que podemos utilizar otro tipo de estrategias, por ejemplo, como el ácido valproico, ¿sí? Sumado adicionalmente a la dexmedetomidina, pero con las indicaciones que les ofrecí hace un momento. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta del delirio? Les escucho. ¿No hay nada? Nada. ¿No? Bueno, entonces vamos a seguir avanzando. ¿Ok? Al final vamos a ver un algoritmo propuesto para el manejo, ¿ok? Que es basado en la literatura y en la evidencia actual. A ver. Ahora, ¿qué pasa con el dolor? ¿Realmente es dolorosa la terapia intensiva? Sí, para el paciente es terriblemente dolorosa, no solamente porque está acostada en una cama, sino porque se le realizan muchísimos procedimientos que duelen. Fíjense ustedes que solamente el hecho de estar acostado al paciente le genera ansiedad y depresión. Muchos factores adicionales pueden generar que el paciente tenga dolores y sufrimientos al estar acostado en una cama de terapia intensiva, ¿sí? Adicionalmente, si ya tiene una patología previa, quirúrgica, todas esas cuestiones puede generar más dolor. Y los procedimientos. El otro día, con muy buenos ojos, vi que uno de los compañeros le explicaba muy bien al paciente lo que le iba a hacer y adicionalmente se preocupaba de colocarle lidocaína para proceder a una línea arterial. Yo les confieso que jamás he puesto lidocaína para colocar una línea arterial, siendo que es uno de los procedimientos más dolorosos que hacemos. Entiendo yo que duele menos que la vía central. Entonces, sí, preocuparse del dolor del paciente es súper importante, es lo que deberíamos hacer siempre. Entonces, mucho del dolor influye en el tipo de procedimiento, ¿sí? Pero duele. Ahora, ¿cómo debemos valorar el dolor en los pacientes críticamente enfermos? Sí, depende muchísimo si el paciente está despierto, está dormido, o sea, está sedado, está acompañado o no. Porque, por ejemplo, el mismo paciente puede decir, sí, me duele, ¿de cuánto? ¿El 1 al 10? Siendo el 10 más fuerte, me duele. No, me duele 10, doctor. Perfecto. O puede estar un acompañante si el paciente no le gusta o no puede comunicarse adecuadamente. Sí, le duele mucho. Yo nunca le he visto que esté tan adolorido mi paciente. Entonces uno puede más o menos valorar. Pero justamente los pacientes que son difíciles de terapia intensiva, que no se los puede, no pueden hablar, porque están intubados, nosotros tenemos, por ejemplo, la que utilizamos en el Andrade Marín, el BPS, ¿cierto? La escala de comportamiento del dolor en los pacientes intubados. También existe BPS para los no intubados, pero que no se pueden comunicar. Entonces, todo este tipo de herramientas son las que nos recomiendan. Por eso es que nosotros utilizamos muy frecuentemente el BPS con un valor normal de 3. ¿Ok? ¿Cuáles son otros métodos también que se pueden utilizar? Pues, como les decía, el mismo reporte de los pacientes o de familiares, o también uno puede fijarse en que el paciente tiene algo malo está pasando cuando cambian sus signos vitales. Un paciente muy hipertenso que no nos explicamos mucho por qué está hipertenso, de pronto tiene dolor. Nos ha pasado, por ejemplo, que ustedes tienen a un paciente que está sedado, pronado, y empieza a ponerse hipertenso, 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 y no orina. ¿Qué será? Lo más probable es que ese enfermo esté con globo vesical y tiene tanto dolor en su abdomen y pelvis
que la única forma que tiene de expresarlo es con hipertensión y taquicardia. O empieza a desacoplarse de la ventilación mecánica por dolor. Entonces, está sedado, pero no está completamente analgesiado. O el analgésico es insuficiente porque el dolor que tiene es terrible. Entonces, hay que tener especialmente cuidado con este tipo de cuestiones. Entonces, se le analgesia y después se le pone la sedación. Es lo que habitualmente hicimos toda la vida. Nosotros arrancábamos con un analgésico y le dábamos una dosis de sedación hasta alcanzar los niveles, ¿cierto? Ponle 5 de mida, 5 de frente y dale. Súbele 10 y 10. ¿Ok? Pero dijeron, esto está haciendo que abusemos de los sedantes. ¿Qué nos toca hacer? Preferimos darle analgésicos, habitualmente opioides, y decimos, sí, sabes que el paciente está muy despierto, súbele más del opioide, no le inicies todavía el sedante. Entonces, esta práctica empezó a hacerse común en las unidades de cuidados intensivos. Digamos, sabes que no, dale más opioide, no le cedes todavía, dale más. Y llegaba un punto en que el opioide hacía el doble trabajo. Quitaba el dolor, pero lo tenía el paciente somnoliento y lográbamos el nivel de RAS que necesitábamos. Y evitábamos utilizar el opioide con las consecuencias que puede tener el uso de opioides. Entonces, a este tipo de uso se le llamó sedación basada en la analgesia. Y es importante tocar este término. ¿Por qué? Porque a partir de esta terminología se hicieron muchos protocolos. Por ejemplo, el pionero de esto fue un protocolo que hicieron en Chile. En Chile empezaron a utilizar sedación basada en la analgesia, tratando de sacar del uso a los opioides. Y eso fue bastante productivo. Y de ahí parte también lo que se hizo en el hospital Andrade Marín. Se hizo el famoso sedacia a partir de esto, ¿no? De sedación basada en la analgesia. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que haya un protocolo, ¿sí? Que el protocolo esté claro, que sea manejado, sea socializado. Por ejemplo, ¿cuáles son los beneficios de utilizar el manejo del dolor protocolizado? ¿Cierto? Se mejora el dolor, disminuye el tiempo de ventilación mecánica, disminuye la mortalidad, disminuye el consumo de sedantes con las consecuencias que ello tiene. Se disminuye la necesidad de opioides, pacientes más comunicativos, se promueve el uso de analgésicos no opioides, ¿sí? Y también evitamos los eventos adversos relacionados con el uso de opioides que ya vamos a revisar en un rato más. Entonces, fíjense, yo les traje acá una parte del famoso SEDASI, que es el que utilizamos nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿cómo utilizamos nosotros? Arrancamos con un opioide. Opioide nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Dosis, 0,6 microgramos kilogramo hora, 1 microgramo kilogramo hora, 1,5 microgramos kilogramo hora. Y esta tabla va de acuerdo al peso. Y si es que el objetivo que me he planteado yo no alcanzo con esta dosis de 1,5, me voy al 2 y recién aquí entra un sedante. Les explico. Tengo un paciente que vino en el posoperatorio de una cirugía de resección de un tumor maligno de la tráquea y biopsias pulmonares. Entonces, el cirujano me dice, ve, en este paciente no le conviene a este paciente despertarse y extubarlo. ¿Por qué? Porque he pasado 9 horas en sala de operaciones, he estado cambiando tubos endotraqueales, he puesto tubos de 2 lúmenes, de mayor calibre, de menor calibre, hemos tenido que trabajar sobre la tráquea, está muy inflamada, te lo traigo con tubo 7, además quiero que no mueva el cuello de esta posición, quiero que esté flexionado, entonces no le conviene despertarse. ¿Qué creen que debería hacerse? ¿Sedado y analgesiado a dosis máxima? ¿O buscar un nivel donde
el paciente esté sedado, analgesiado, que no se mueva, pero que no esté en coma. ¿Quién es partidario de lo uno y quién es partidario de lo otro? Les escucho. ¿A quién se le ocurre algo? O sea, ahí, Doc, el objetivo sería mantener confort del paciente. Es decir, el paciente se podría despertar, pero mientras mantengamos un BPS adecuado y tolere el hecho de tener un tubo endotraqueal, ese sería el objetivo, más no que esté completamente dormido y con ventilación asistida al 100%. Ya, perfecto. Entonces, César, si yo te di, ¿qué se te ocurre, por ejemplo, decir a la enfermera? Yo quiero que esté un RAS de tanto, un BPS de tanto. ¿Qué le dirías, por ejemplo? Claro, exacto. Ahí el RAS objetivo sería de 0, en este caso, un paciente que esté algo dormido, pero sea de fácil despertar y conecte. Y mi BPS como objetivo debería ser menor de 6, menor o igual a 6. Ya. Entonces, por ejemplo, ¿qué te parece? Yo le digo, este paciente necesita, como tiene que estar con el cuello así, en ventilación mecánica, te digo, quiero un RAS de -1, -2. Y un BPS de 3, que sería paciente tranquilo, confortable, sin hacer modificaciones de la cara y nada de eso. Pero curiosamente a este paciente le fueron a buscar un -5, un RAS de -5. Entonces parecería que ahí está el detalle, es donde debe entrar el intensivista, porque en la mayoría de protocolos que se hacen de esta manera, donde surge el error es a buscar el objetivo. ¿Por qué? Porque esos protocolos están diseñados para que el personal de cuidado directo, en este caso enfermería, busque un objetivo y vaya modificando las dosis hacia arriba o hacia abajo para el objetivo que el médico planteó. Entonces, si yo te digo y escribo en mis indicaciones, para fentanilo para un BPS de 3, eso es más fácil, ¿no? Porque tiene dolor o no tiene dolor. Pero si digo, no, el sedante, en este caso acá arriba está el midazolam, para un RAS de -4. Entonces, una sedación profunda. Entonces, de entrada, el enfermero o enfermera va a ir a buscar acá, en sedación profunda, donde están las dosis en rojo y no las de rosado. Entonces, ahí surge el primer error. ¿A dónde quiero llevar al paciente? Y converso con la persona que va a manejar el sedante y el analgésico para ir hacia donde necesitamos. Entonces yo le digo, ¿sabe qué? Le digo, como César, no, le quiero en RAS de 0, no quiero más allá de eso. De pronto no necesita poner ninguna dosis de sedante y con la analgesia sería suficiente. Pero nos estamos mal acostumbrando, porque como la mayoría de pacientes que vemos son de SDRA grave, directamente nos vamos sedasi 10 y buscan RAS de -5 BPS 3. A veces habrá pacientes que con un sedasi de 7, ¿no es cierto? 7 de fentanilo y 7 de midazolam, sea suficiente y no tengan que irse sea suficiente para tenerle un RAS de -5 y BPS de 3 y no tengan que irse al 10. Y muchos de ellos probablemente no necesiten relajante muscular. Habrá casos, obviamente, que sí, que necesiten. De hecho, la evidencia actual, ¿qué dice? Que dosis de cisatracurio en las primeras 48 horas sirve muy bien el paciente con SDRA severo, según la clasificación de Berlín, pero 48 horas. Entonces, ¿a qué estamos mal acostumbrándonos? A darle 5 días de sedasi 10 con 5 días de rocuronio a dosis altas y de ahí ver qué pasa. Y no estamos monitorizando. Ahora, claro, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal sería que yo empiezo a utilizar el sedante y coloco un sistema de monitoreo biespectral, como hacen los anestesiólogos. Entonces voy midiendo la profundidad de la sedación para no tener un paciente relajado y despierto, que sería terrible. Entonces, eso sería lo ideal, tenerlo monitorizado con el sistema BIS. Entonces digo, ya, el paciente está 70, 60, 50, 40, ya para, ya no más sedante, déjalo ahí, ya está sedado. No necesitas tenerlo en coma. Igual, si yo estoy utilizando fentanilo, estoy haciendo a cada rato
escalas de BPS, de BPS, de BPS, para ver si el paciente está confortable, está sin dolor. Ahora, si yo adicionalmente voy a utilizar relajante muscular, pues, ¿qué es lo racional? Lo racional debería ser que utilice el tren de 4, ¿cierto? Es un sistema para ver si el paciente está suficientemente relajado o muy relajado, o poco relajado. Entonces, monitorizado sería mucho más fácil y de pronto yo no llego a estas dosis que son realmente altas de sedantes y de analgésicos. Entonces, como no muy frecuentemente podemos obtener esos sistemas de monitoreo. ¿Por qué? Porque no hay muchos, porque son costosos. Si quieres utilizar en la medicina privada, pues eso le va cargando costos a la cuenta del paciente, que de por sí son caras. Entonces no es tan fácil decir, sí, tráeme el tren de 4, tráeme el BIS y le voy a monitorizar con todo. Sí, si puedes, sí, pero si estás en un lugar que no tienes, pues entonces lo que nos toca hacer es valorar Glasgow, valorar pupilas, valorar BPS, valorar RAS, hacer una valoración clínica. Pero si puedes hacerlo y puedes monitorizar, mejor, porque seguramente no tendrás que ir a estas dosis. ¿Cuáles son los dos escenarios donde habitualmente sí necesitas, bueno, un escenario donde habitualmente sí necesitas al paciente llevarlo al coma en las patologías neurológicas críticas muy agudas? Por ejemplo, paciente con hipertensión intracraniana severa comprobada, ese paciente sí necesita sedación profunda. Pacientes con estatus convulsivo que ya vimos, ellos también necesitan inclusive dosis más altas de sedación y nada de analgesia, en este caso de opioides. Tratar de utilizar otro tipo de analgesia. Pues esos escenarios nada más están permitidos a este momento, porque ni siquiera en el SDRA grave. En el SDRA grave lo que tú vas es buscando el objetivo donde puedas ventilar satisfactoriamente al enfermo sin tener que utilizar dosis exageradas de sedantes. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esta cuestión de acá? Especialmente la gente que está rotando en el Andrade Marí para que lo tengan mucho más claro. ¿No? Porque fíjense, ya lo dice este personaje. ¿Generan o no generan opioides? Para él no era problema. Para los pacientes normalmente sí generan problemas. ¿Por qué? Se utiliza muy frecuentemente y el uso regular y prolongado con una disminución abrupta que puede ser indicada por el médico o no. Por ejemplo, el médico dice, sí, ¿sabes qué? Quítale el analgésico, apágale nomás el fentanilo, o la morfina, o el remifentanilo. O dicen, oh, se me acabó, ya no hay. Pero pide más, no, ya no hay. Entonces, ese tipo de cosas, o se le apagó la bomba y nadie se da cuenta. Ese tipo de cosas pueden provocar lo que se llama el síndrome de abstinencia a opioides. ¿Sí? Esto es una condición clínicamente significativa, pero no solamente la abstinencia es un problema, también el hecho de que haya tolerancia a los opioides. ¿Cuál es el que más problemas genera? El remifentanilo. Yo a algunos de ustedes había comentado que el remifentanilo en países asiáticos es el cuco. No está permitido utilizar más de 3 días de remifentanilo en un paciente, porque lo condenas a la abstinencia. ¿Sí? Saben que en Estados Unidos se declara un problema de salud pública el uso de opioides y el abuso de opioides. Entonces, a eso podríamos llevar toda una generación de pacientes que le hemos dado opioides, pero de una forma descomunal durante la pandemia. Mucho cuidado. Pues, ¿cuál es el problema de la tolerancia? Es que cada vez necesitamos dosis más altas, más altas, más altas para obtener el mismo efecto analgésico. Esto genera dependencia física, le da síntomas al paciente de abstinencia. Y eso es una cuestión sumamente grave. ¿Por qué? Porque a veces nosotros confundimos delirio con abstinencia. Eso es lo que está sucediendo ahora con nuestros enfermos. Y posteriormente, no solamente queda ahí en la abstinencia, que ya es grave, sino que ese paciente puede quedar con dolor crónico, que es muy difícil de manejar, o se puede inducir hiperalgesia inducida por opioides, que es una hipersensibilidad paradójica al dolor. Es decir, mientras le subo la dosis del opioide, no solamente que no le calma, sino que el dolor se intensifica.
Esta es una entidad que está ampliamente descrita y las personas que manejan, son expertos en dolor, especialmente los anestesiólogos, la saben muy bien. Por eso buscan cada vez estrategias más frecuentes para el manejo de la abstinencia y de la hiperalgesia. Entonces, de pronto al paciente que le estoy bajando el famoso SEDASI en la unidad, digo que está con dolor, con dolor, con dolor, con dolor, no suele nomás. Y sigue con dolor, no suele nomás. Y sigue con dolor. De pronto no es delirio, no es agitación. El paciente capaz que está con una hipersensibilidad paradójica. O el paciente empieza a hacer taquicardia, taquipnea, taquicardia, taquipnea, se le abren las pupilas, tiene piloerección, hace rash, hace diarrea, empieza a salivar, tiene muchas secreciones. Entonces, se me infectó otra vez, está con respuesta inflamatoria, métele el carbapenémico. Y total que el paciente lo que tenía era abstinencia. Y si yo le corro la escala, de, por ejemplo, de Coase, que es la escala que valora la abstinencia, me sale un puntaje mayor a 5, que es medianamente alta. Y dices, oh, este paciente lo que ha tenido es un síndrome de abstinencia opioides. Entonces, la estrategia para sacarlo de eso es muy compleja. Entonces, ojo con esos pacientes, no todo es delirio. Entonces, tengo que valorar perfectamente. Fíjense en este trabajo que salió este año. Nos habla de la incidencia de pacientes de abstinencia opioides en cuidados intensivos. Este pequeño detalle de acá, que es estadísticamente significativo, es muy importante. Nosotros en 5 días, igual que acá, ¿no? Y ustedes ven 5.5 días. En 5 días, por ejemplo, un adulto de 70 años que está en SEDASI-10, en SDRA, que le dimos fentanilo para el manejo, nosotros en esos 5 días alcanzamos una dosis utilizando el SEDASI de 3.000 miligramos. Y fíjense que estos pacientes en Corea con 2.000 miligramos ya hicieron abstinencia opioides. Nosotros regularmente utilizamos 1.000 miligramos más que esta serie de acá. Es bastante. En cuanto al remifentanilo, nosotros utilizamos 2.000 miligramos más en esos 5 días. Entonces, ¿será que somos muy diferentes de esta población asiática donde en 5 días, con estos miligramos de remifentanilo y fentanilo, hicieron ya abstinencia opioides? Entonces, ¿no será que el paciente que yo estoy manejando realmente no tiene delirio ni neurocovid? Lo que tiene es un síndrome de abstinencia a opioides. Y como no puedo manejarlo con la ventilación, y como no puedo manejarlo, inclusive volviéndolo a sedar profundamente, ¿qué hago? Lo relajo otra vez. Y lo relajamos y lo dejamos días y días y días relajados, y cuando quiero hacer algo, el paciente no mueve un músculo, se despierta igual agitado porque no puedo controlar la ventilación y empieza a ser injuria autoinfringida, y volví al punto cero. Otra vez hipoxemia. ¿No será que a mi paciente que les presenté como caso clínico no es que iba mal la parte respiratoria o no es que tenía delirio neurocovid y lo que tenía es un síndrome de abstinencia opioides que no lo supimos manejar? Entonces, ese tipo de dudas quiero sembrar en ustedes para que lo valoren integralmente, porque esto es un problema que entiendo que se repite en muchas unidades de cuidados intensivos. Pacientes que el rato de despertar se fueron para atrás, estaban maravillosos, nos dábamos, lo manejamos, que sí, que le ajusté la PIP con la mejor compliance, que no, que ese protocolo no me gusta, que utilicé esto, no, que utilicé el eco y que no hizo core, y todo ahí le dejé y mejoró la oxigenación. No, sabes que yo lo que hago es hago ajustes con mejor saturación, a mí no me interesa nada más, lo que quieran. Y lo tuve maravilloso y lo desproné y seguía maravilloso. El rato que bajé la sedación, el paciente se hizo pedazos. ¿Qué pasó? Entonces, mucho ojo con este detalle. Aquí básicamente es un análisis multivariable donde el principal responsable de todo esto fue el utilizar opioides, ¿no?
Ahora, ¿qué hacer? Entonces, ¿cuáles son las estrategias para mitigar la tolerancia a opioides y la hiperalgesia inducida por estos? Pues primero, interrumpiendo las infusiones diarias de sedantes y analgésicos. Entonces, volvemos a las diapositivas anteriores. La estrategia de hacer ventanas diarias de sedación parecería que es adecuada. ¿Sí? Modulando las infusiones sobre la base de la evaluación analgésica y escalas de sedación. ¿Ok? Entonces, no lo doy como receta. Ponle 20 de mida, 20 de fenta, preparado al cuádruple y dale, así no importa. Lo que interesa acá es no dar como receta de cocina. Si no, se da así 10, 5 días, ya se acabó. Lo interesante acá es buscar un objetivo. Entonces, en mis indicaciones, remifentanil o fentanil, lo que ustedes quieran, para un objetivo de BPS de 3. Perfecto. Midazolam, propofol, tiopental, lo que ustedes quieran, para un RAS objetivo de -1, -2, -3, y si necesito -5, pues -5. ¿Ok? Pero si el enfermero o enfermera ve que con un CDASI 7 ya está en -5, déjalo ahí. No lo subas a 10, déjalo ahí. Entonces, eso es lo importante, es el mensaje de esta charla. Que esto sea adaptado a lo que necesita para el paciente. Entonces, yo como médico intensivista me planteo un objetivo para este enfermo. Pues yo lo quiero en RAS -5, con lo que necesite para el RAS -5. Habrá pacientes, excepciones, claro, que no, ¿sabes qué? Con este CDASI 10 de peso ideal, no está en -5, está en -3. Ahí sí sube la dosis. También puede pasar lo contrario, pero es menos frecuente. Entonces, ahora, dices, no, ¿sabes qué? Sí, el paciente está en el RAS que necesito, pero yo noto que su BPS está en 5, está en 6. Entonces, no, entonces sube un nivel más y sea así. No, mejor utiliza analgesia multimodal. Entonces, típico paciente con trauma de tórax que está con dolor, no necesita sedarse. No, pues que doctor, ya llegué a CASI 3 y ahora tengo que meter midazolam. Teóricamente sí, así está el protocolo, pero mejor hecho mano de analgesia multimodal. Es decir, pido que le haga un bloqueo o utilizo analgésicos no opioides. No, es que los AINES están prohibidos en terapia intensiva. No, no están prohibidos. Lo que uno debe saber es cuándo, cómo y dónde usarlo, qué efectos adversos tiene, la situación clínica de mi paciente me permite o no me permite utilizar. Entonces, podría utilizar analgesias combinadas con no opioides. ¿Sí? Y hay una cosa muy importante. Si yo ya detecto que mi paciente tiene abstinencia a opioides o tolerancia a opioides, lo que tengo que hacer es rotar de opioide. ¿Cuál es la estrategia que mejor evidencia tiene en sacar al paciente del opioide, por ejemplo, el remifentanilo o el fentanilo, pasarlos a buprenorfina o pasarlos a morfina? Lo más disponible, la morfina. Lo mejor para sacarlo, especialmente la abstinencia, la buprenorfina. ¿Por qué? Porque además la buprenorfina tiene la capacidad de que ustedes pueden pasarlo a parches y utilizarlo crónicamente. Entonces, cuidado con esta cuestión. Otra opción, especialmente con los pacientes que tienen abstinencia y los que tienen hiperalgesia o los que tienen tolerancia, es utilizar la lidocaína. Es una opción útil en la prevención y tratamiento de la hiperalgesia aguda. ¿Sí? Tiene buena calidad de evidencia, especialmente en pacientes posoperatorios. La dosis necesaria es de 1 a 2 miligramos en bolo inicial, seguida de 0,5 a 3 miligramos por kilogramo. ¿Sí? La administración crónica de opioides también puede aumentar estas citoquinas que pueden ser disminuidas con el uso de lidocaína. ¿Cuál es el pero? El pero es la función cardíaca y el sistema el sistema cardionector cardíaco, es decir, ojo con las arritmias, ¿sí? Puede producir bradicardia, pues hay que tener cuidado. Pero una estrategia válida, especialmente los pacientes que están con hiperalgesia o los pacientes que están abstinentes, podría utilizar lidocaína. De hecho, en un hospital de Quito ya están utilizando lidocaína en bolos y mantenimiento para tratar de sacar al paciente que está con este síndrome de abstinencia a opioides.
Entonces, ¿cuál es la analgesia multimodal? Pues combinar analgésicos, ¿sí? O lo que se llama también analgesia balanceada, que hablan los anestesiólogos. Entonces, en medicina perioperatoria, muy usados. En terapia intensiva, poco usados. ¿Por qué? Porque tenemos ese prejuicio de que no, cuidado los AINES, no, cuidado la lidocaína, no, cuidado esto, solo opioides, solo opioides, solo opioides en UCI. No es tampoco así. El paciente tiene una buena función hepática, tiene una buena función renal, si no tiene enfermedad, no tiene dispepsia, pues este paciente se podría utilizar. Entonces, mucho ojo con esto. Esto es lo que promueve la Sociedad Americana de Cuidados Intensivos para los pacientes que pueden hacer estos eventos adversos relacionados con el uso de opioides, es decir, la abstinencia, la tolerancia, la hiperalgesia. Entonces, mi paciente está con este riesgo porque no está intubado, puede hacer depresión respiratoria, puede hacer coma y no quiero que esté en coma, puede hacer hilio, que es causa muy frecuente de problemas en los pacientes de cuidados intensivos, está haciendo hiperalgesia o inmunodepresión porque las dosis son muy altas, sí, sí tiene riesgo. El paciente tiene dolor neuropático o nocioceptivo. Si es neuropático, yo utilizo adyuvantes. ¿Cuáles son? Gabapentina, pregabalina, carbamazepina. ¿Ok? Si es que tiene el paciente dolor nocioceptivo, ¿qué utilizo? En primera línea, ¿qué? Acetaminofén. Dosis, esto no tenemos acá, en Nefopam no tenemos. Dosis bajas de ketamina, como yo les decía, ya hay aquí en el Ecuador para uso humano, no solamente uso veterinario. Utilizan muchísimo los intensivistas pediatras. Y si es que nosotros estamos también utilizar agentes neuropáticos, gabapentina, pregabalina, carbamazepina. ¿Ok? Fíjense acá también hay, no lo ponen como opción a la lidocaína intravenosa, pero actualmente ya hay más datos sobre el uso. ¿Alguna pregunta sobre los opioides y la analgesia? ¿Tenemos algo? ¿Siguen despiertos? Yo, Doc, no me quedó muy claro eso de las ventanas diarias de sedación. O sea, ¿se les quita por horarios, no sé, Sí. 1 hora o algo así? Sí, verás, ¿de qué se trata? En pacientes que no tengan trauma de cráneo con presión intracraniana, pacientes que no estén con SDRA grave, con presiones altas en la vía aérea o necesidades altas de oxígeno y que estén sedados, tú primero le valoras. Y dices, a ver, en qué RAS está, en qué Glasgow, cómo están las pupilas, todo lo demás. Dices, a ver, en este paciente, ¿es prudente que le baje los sedantes? Dices, sí. De hecho, quiero ver si es que ya puedo hacerle un destete o algo así. O no, ¿sabes qué? Me da lo mismo, porque no estamos en momento de winning, porque todavía necesito tenerlo sedado, pero no le va a hacer daño porque le quite 1 hora el sedante, no va a pasar absolutamente nada. Lo que sí, un paciente con hipertensión intracraneana grave, si yo le quito la sedación 1 hora, probablemente se me trepe la pica y el paciente hernia y muera. Digo, no es peligroso. Entonces, dices, a ver, por reloj, son las 8 de la mañana, a la enfermera voy a pagar 1 hora la sedación. Entonces, apago 1 hora la sedación y por reloj le vuelvo a encender. En esa hora, yo valoro si es que al paciente se le puede hacer una prueba de respiración espontánea. Entonces, me quité la sedación, voy a hacer en esta horita, dejo que avance un poco el tiempo, le hago una prueba de respiración espontánea. Sí, ve, el paciente ya tiene capacidad de respirar. No le dejo ese diafragma que esté pasivo, sino que se ponga activo. Entonces digo, ¿qué permite eso? Decir al médico, capaz que ya le dejo sin sedantes y capaz que ya le dejo en espontáneo. O sabes que no avanza este paciente en espontáneo, todavía necesito tenerlo sedado, lo vuelvo a dormir. Pero ese periodo de 1 hora libre de sedantes ha demostrado que es beneficioso en cuanto a días de ventilación mecánica y algunas otras complicaciones. ¿Sí? O sea, pero eso sería lo que en un paciente que esté con un RAS tal vez de -3, 2 o 1. O puedo hacerle en uno que esté en un RAS de -5, Puede hacerle en uno -4. que esté en RAS -5, pero que sea seguro para él. O sea, decir que esa hora de Ya. sedación que le voy a quitar no le amenaza la vida. Y el escenario donde les amenaza la vida habitualmente es en el trauma de cráneo con presión intracraneana grave. Ok, Doc, gracias. Chévere. Bueno, Doc, entonces, sí, dime. es un
también nos serviría para bajar los escalones, digámoslo así. La sedación si estaba, yo qué sé, en un 3, diré en un 4, 5, bajarle a un 4. O sea, también nos serviría para eso. Sí, también te puede servir para eso, pero donde esté protocolizado, donde te lo permitan. Por ejemplo, en el hospital donde estamos ahorita, si tú te bajas así de una sola, no es permitido. Ahí es escalonado para arriba, escalonado para abajo. Es como manejar una caja de cambios automática de un auto. No te puedes bajar todas de una sola, como en la moto. Tienes que ir una para abajo, otra para, digamos, una para abajo, otra. No te puedes saltar. En otros lugares sí, pues yo hago una prueba de suspensión de la sedación y veo que el paciente me gatilla bien, le hago la prueba de respiración espontánea, está bien, entonces de pronto digo, ¿sabes qué? No, ya quité el sedante. No hay un protocolo ni una escala rígida de subir y bajar. Quítale. Entonces, por eso es que en esos pacientes se beneficiaron de que tengan menos días de ventilación mecánica. ¿Por qué? Porque les ayudó a tomar la decisión a los médicos. Ya le quitas la hora y dices, bien, esa hora ya respiro espontáneo bien, mejor le quito y le dejo un espontáneo para que le dejo controlado si no lo necesita. Pero en sitios donde está protocolizado de otra forma, pues hay que respetarlo hasta que se cambie. Por ejemplo, en el hospital nuestro no está permitido hacer ventanas diarias de sedación. No está contemplado en el protocolo. Entonces no se hace. ¿Sí? ¿Estamos claros, Freddy? Sí, doc. Gracias. Ya, chévere. Bueno, ahora vamos a la cuestión de la sedación. ¿Sí? Sedación leve o sedación profunda. Entonces, ¿qué se sugiere? Que se utilice sedación leve, superficial, no profunda en los pacientes críticamente enfermos ventilados. ¿Sí? Entonces, muy poquitos de escenarios que necesitan sedación profunda. ¿Cuáles? SDRA grave. En el grave, nada más. Y en la trauma de cráneo con hipertensión intracraniana severa o situaciones neurocríticas que requieran que tengan chance de hacer hipertensión intracraniana o en el estatus epiléptico, ¿cierto? Pero de ahí no hay nada, no hay otras indicaciones para sedación profunda en pacientes ventilados, no hay. Entonces, mucho cuidado con aquello. Yo al menos no encuentro alguna otra indicación. Aquí está. Interrupción diaria. Esto es un protocolo para las enfermeras. ¿Sí? Entonces, parece que estos protocolos tienen que ir buscados a que el paciente tenga, ¿qué? La sedación más ligera posible. Que no se utilice sedación profunda. Tratarlo, como decía César hace un rato, tratarlo de tener, el paciente esté tranquilo, se deje ventilar, se deje oxigenar, que no esté incómodo para él, pero tampoco que esté en coma. Si está despierto y está tranquilo, déjalo ahí. Entonces, hacia eso van enfocados. Ahora, ¿qué sedantes debo escoger? Por ejemplo, dicen aquí en cirugía cardíaca que yo debería utilizar propofol sobre las benzodiazepinas. ¿Sí? Esa es una buena opción. Entonces, no es buena idea utilizar, por ejemplo, midazolam en un postoperatorio de cirugía cardíaca. En pacientes que no son de cirugía cardíaca, ¿qué es lo que se comparó? Propofol con benzodiazepinas, desmedetomina con benzodiazepinas, desmedetomina con propofol, ¿sí? Tratando de buscar sedación ligera y tratar de estubarlos rápido, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Desmedetomina con benzodiazepina, no hubo beneficios significativos con la dexmedetomidina. Desmedetomina con propofol, tampoco hubo diferencia estadísticamente significativa. ¿Qué más tenemos acá? Podemos utilizar propofol y desmedetomina sobre benzodiazepinas como recomendación. Sí, se podría usar, pero con recomendación condicional con bajo nivel de evidencia. Pero en todo caso, la tendencia actual es utilizar ¿qué? A utilizar propofol. ¿Cómo se debería monitorizar la sedación? Pues
se debe utilizar con el monitoreo BIS que les había dicho hace un rato, ¿sí? Es lo más indicado. Entonces, para no profundizar demasiado, para no dejarle en coma al enfermo, pues podría utilizar BIS. ¿Qué más? Las contenciones físicas. ¿Se utilizan bastantes? Sí. Cuando uno pone una balanza riesgo-beneficios, sí. No hay estudios grandes que valoren la seguridad y eficacia de utilizarlos. Es muy variable. Se trata de utilizar poco en sociedades como las europeas, más se utiliza que en América. Debe haber protocolos. ¿Por qué? Porque puede tener una respuesta paradójica. En la unidad ya hay un instructivo para utilizar sujeción mecánica, y para utilizar la sujeción mecánica no se olviden jamás, debe conocer el familiar el por qué se le va a aplicar sujeción mecánica al enfermo, cuáles son los pros y cuáles son los contras. Muchos familiares de pacientes, luego de explicarles que se le ha dado medicación para controlar o la medicación le puede causar arritmias graves y no se puede utilizar medicación para controlarlos, o utilizar nuevamente sedantes puede ser terriblemente perjudicial para el enfermo, y nos hemos visto terriblemente obligados a utilizar sujeción mecánica, pues en esos pacientes la mayoría de familiares sí acceden a que se lo haga. De hecho, algunos lo piden. Doctor, vea, para que se esté haciendo daño, se caiga, lo que sea, déjenle nomás amarrado, no importa. Entonces, pero eso siempre, inclusive hay un consentimiento informado para aquello. Entonces, mucho cuidado con las sujeciones. Ahora bien, no es solamente cuestión de quejarse, no tengo, no hay, no tengo. ¿Qué proponemos? Entonces, nosotros proponemos este algoritmo. Fíjese, ¿cuál es el principal problema? El principal problema son, ¿cuáles son? Cuando yo quito la sedación de los enfermos, empiezan a presentar asincronías. Lo primero que presenta son asincronías. Entonces, debo estar suficientemente entrenado. ¿Para qué? Para corregir las asincronías. ¿Ves? Aquí está un poco borroso. No sé si lo ven bien. Debe estar un poco borroso. ¿O lo ven bien? Permítanme un segundito. Voy a buscar el otro archivo para que lo vean mejor. ¿Cuál es la propuesta y lo que estamos trabajando entre varios intensivistas? Compartir. Un momentito que se me abra el archivo. Como les decía, quita la sedación, el paciente inicia con asincronías. Esas asincronías son difíciles de identificar. Yo no digo que las asincronías sean un tema fácil realmente, pero entiendo que ustedes les están dando con muchísima frecuencia las clases de asincronías. Entonces, poco a poco van a poderlas identificar. ¿Cuáles son las más frecuentes en el paciente COVID? Bajo lo que yo he revisado, no es que tenga evidencia sobre el tema.
las que más frecuentemente se presentan son las de flujo insuficiente. Esas son las más fáciles de identificar, inclusive en algunos escenarios. Entonces, lo que debo hacer yo es, primero, estar entrenado en cómo identificarlas. Y una vez que identifico, debo fijarme cuáles son las más peligrosas. No sé si alguno de ustedes quiera decirme cuál, bajo su punto de vista, es cuáles son las más peligrosas. Ustedes que ya son prácticamente expertos en el tema. Tal vez la disparo inefectivo y la doble disparo. ¿Alguien más que quiera comentar sobre el tema? ¿Cuáles parecen las más peligrosas? No. Ven que ustedes, según lo que reviso en la plataforma del IRID hospitalario, tienen como 5 clases de asincronía de ustedes ya ahí, según lo que he revisado. Yo también coincido con el doble disparo como la de mayor preocupación porque incrementa mortalidad y por lo general genera un volumen tidal acumulado. Exacto, esa es la más peligrosa. Justo por lo que dice César. Entonces, tiene un tidal de 300 ahorita. Dispara nuevamente y en cuestión de menos de un segundo ya tuvo 300 más. Entonces ya no es una respiración de 300, sino de 600 o 900. Y eso genera daño, porque ustedes saben que los tidales altos generan daño. Entonces, fíjense ustedes en esto que hicimos nosotros, pues a ayuda de algunos compañeros intensivistas. Entonces, esta parte superior es sacada de los trabajos de una persona que es experta en asincronías, que es el doctor Blanch, que es español, que en la retransmisión del Día Mundial del Pulmón Crítico, pues creo que tiene también charlas esta vez. Hubo hace 2 días el Encuentro Mundial del Pulmón Crítico en directo, ahora creo que es la parte grabada, no lo sé muy bien, pero hoy va a pasarse nuevamente, es gratis, que les sugiero que entren allá. Pero bueno, tengo asincronías de flujo insuficiente que son muy frecuentes. ¿Cuál es la respuesta? Aumentar el flujo, luego que la puedo identificar adecuadamente. Ojo, esto es en pacientes con COVID-19 que estamos quitando los sedantes, ¿no? No es antes. Porque si hace asincronías cuando todavía está profundamente sedado, analgesiado, está en el agudo, es probablemente porque yo no estoy ajustando bien los parámetros, no porque tenga algún otro factor. Acá tengo el factor de que estoy despertándolo. Entonces, si tengo flujo insuficiente, ¿cuál es la respuesta que debo hacer? Aumentar flujo. Y si aumentando el flujo persiste, entonces yo sí tengo que pensar, según lo que dice la literatura, en que el paciente esté delirado es lo más frecuente. Si yo tengo sincronías de flujo insuficiente que no mejoran al aumentar el flujo, yo debo pensar en que de pronto el paciente esté con delirio. Y si el paciente está con delirio, yo debo definir, ¿es delirio hipoactivo o delirio hiperactivo? Que no es lo mismo. Cuando el delirio es hipoactivo, dice, no, este paciente ve, le quitamos la sedación, no se despierta, no se mueve, queda viendo el techo, no hace nada. Y dices, ¿sabes qué? Ese paciente creo que todavía tiene efectos residuales de sedantes, pero viejo, le dimos propofol y le pagamos en 5 días. No debe ser efecto residual del fentanilo, no. Capaz que ese paciente está con delirio hipoactivo. Entonces, ¿cuál es el manejo allá? Con aripiprazol, ¿sí? Que es un medicamento neuropsiquiátrico. ¿Cuál es la forma más grave del delirio hipoactivo? El mutismo akinético. Y esto habitualmente requiere de metilfenidato. Son fármacos que están dentro del cuadro básico y se pueden utilizar. ¿Qué pasa si el delirio es hiperactivo? Si el delirio es hiperactivo, yo debería utilizar en los pacientes todas las noches melatonina. La melatonina no es del cuadro básico, pero es realmente barata, ¿sí? Pues para regular los niveles de melatonina que ya vimos que están disminuidos en los pacientes con delirio, yo debería utilizar en todos ellos melatonina como primera línea, ¿sí? Eso les va a ayudar inclusive a dormir.
¿Qué se sugiere adicionalmente si el delirio está en lo agudo y está terriblemente descompensado el paciente? Que se podría utilizar haloperidol. Cada vez se utiliza menos haloperidol porque tiene efectos adversos, especialmente hay que tener cuidado con el QT prolongado. El QT prolongado y el día el paciente puede terminar bloqueado. Mucho cuidado. ¿Qué se sugiere ahora? Utilizar los atípicos, en este caso la quetiapina. Las dosis de quetiapina que se suelen usar, que dice la literatura, es 25 miligramos de inicio. Pero ¿cuál es el problema? Que la quetiapina habitualmente tiene una cubierta entérica. Las tabletas de quetiapina tienen cubierta entérica que no permite que cuando damos por una sonda orogástrica la absorción es mínima. Por eso es que las dosis utilizamos de 100 para arriba. Utilizar dosis pequeñitas por una sonda parecería que no es efectivo. Habrá que ver. Se puede utilizar risperidona también, la facilidad que viene en gotas y no tiene problema de la quetiapina. Se puede utilizar dexmedetomidina, pero solamente si se planea extubarlo en las próximas 24 horas. De lo contrario, no deberíamos utilizar. No deberíamos utilizar si no se piensa extubar al enfermo en las próximas 24 horas. Mucho ojo con aquello. Si no, es desperdiciar recursos y es un recurso que por el momento es caro. Cuando se utiliza bien la dexmedetomidina, el paciente va maravillosamente. Pero si le utilizamos mal, estamos quitándole prestigio al fármaco cuando no es un problema de fármaco, es un problema de indicación del fármaco. Si esto no me funciona, debo utilizar ácido valproico. Una dosis inicial de 1 a 1.5 gramos de carga y después 500 miligramos. Esencialmente, de preferencia, debería ser intravenoso. Ahora, ¿cuál es el problema? El ácido valproico en las unidades que están regentadas por cuadro básico acá no puede ser utilizado intravenoso si no es para crisis convulsivas, tónico-clónico generalizadas de difícil control. No hay otra indicación. Es como, por ejemplo, yo quiero NTPA para una embolia pulmonar masiva, no lo puedo utilizar porque no está en el cuadro básico. Me parece una torpeza, pero así es. Y si la utilizas, te la cobran. Entonces, es igual acá. Si no tiene crisis convulsivas, tónico-clónicas generalizadas de difícil control y está puesto así en la indicación, pues no te la despacho. Entonces, ¿qué se está utilizando? Ácido valproico en jarabe. La biodisponibilidad es alta, también cerca del 98% por la vía enteral, pero no en el paciente crítico. En el paciente crítico no sabemos. En todo caso, por la zona enteral tampoco pueden entrar las tabletas de ácido valproico por la cubierta enteral, son terriblemente difíciles de triturar y se quedan atrapadas y en el estómago se dañan. Entonces, utilizar la formulación en jarabe. ¿Cuántos jarabes? Un montón, pero nos tocaría. Fíjense que hay muchos protocolos, especialmente en las unidades neurocríticas estadounidenses, que el ácido valproico está en primera línea. ¿Sí? ¿Alguien habla por ahí? Doc, la biodisponibilidad del jarabe, un estudio que hicieron en el Eugenio, el Doc Procel hace unos años, en pacientes críticos es alrededor del 60%, Doc. Ya, 60. Imagínate, 98 en personas normales, 60 en el enfermo crítico. Pero ¿cuál es la ventaja? La ventaja del ácido valproico es que tú puedes medir niveles en sangre. Entonces, 60% sí, pero si tú le cargas y vas llevándole con niveles y llegas al nivel, pues dices, perfecto, y esto en niveles me quedo quieto. Es la única ventaja, pero gracias por el aporte, porque yo no tenía conocimiento de aquello. Pero el ácido valproico sí es una herramienta en el paciente con delirio hiperactivo, en todo lado. Ustedes, por ejemplo, fíjense, déjenme abrirles por acá, para que no... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, mientras se cargan unos archivos. Vamos a seguir con esto de acá. Entonces, aquí viene un problema, y en esto estamos discutiendo porque nos estamos reuniendo con alguna frecuencia. De hecho, mañana tenemos una reunión grande. No, este tampoco es. Pero bueno, no sé si avanzan a ver este artículo del ácido valproico. No sé si está compartido con ustedes. ¿No? Sí, Doc, sí se ve. Ya. Entonces, estos son dos artículos grandes, ¿no? Sobre el manejo de la agitación y el delirio del ácido valproico en cuidados intensivos. Este es otro igual, del uso del ácido valproico.
E inclusive ya tenemos en protocolos y en guías de práctica clínica estadounidenses, por ejemplo, fíjense en este, manejo farmacológico del delirio en cuidados intensivos. Ellos ponen recomendaciones de nivel 1, pues que se haga una lista de chequeo, que se valore, que se vea a los pacientes que están confundidos, que se valore con CAM-IQ para detectar el delirio, que se haga monitoreo continuo del delirio, que se vea si el paciente tiene delirio y no tiene contraindicaciones, que dicen con quetiapina, claro que esto es por vía oral, ¿no es cierto? Entonces, lo que les comentaba hace un rato, que si no funciona quetiapina, que se siga subiendo la dosis de la misma, que se utilice dexmedetomidina solamente si el paciente va a ser extubado, ¿ok? Lo que habíamos conversado hace un rato. Acá ponen que las benzodiazepinas solo deberían utilizarse en el escenario que el paciente tenga abstinencia de alcohol o de benzodiazepinas, y acá lo ponen al ácido valproico que se debe considerar en el paciente con delirio. La dosis de carga de 1.5 a 2 le ponen acá, y después 500 cada 8. ¿Sí? Entonces, ¿se debe utilizar el ácido valproico? Sí. ¿Ha habido problemas en algunas unidades por usar? Sí, pero se debe usar. Es una herramienta. Peor si sospecho que el paciente tiene neurocovid, con más razón, porque la disregulación de mediadores, de la transcripción de neurotransmisores, va a llegar el ácido valproico a modular estos neurotransmisores y va a calmar al enfermo. Entonces, mucho cuidado con aquello. Ahora, también se está utilizando la lidocaína en bolos e infusión en el paciente agitado delirado. No solamente para cortar un poco la inflamación que produce como fisiopatología del delirio, la inflamación producida, sino también porque podría estar relacionado con que el paciente esté con hiperalgesia relacionada con los opioides. Entonces, mucho cuidado. Doc, una consulta, la Claro. lidocaína, ¿qué dosis usamos tanto en infusión como en boca? Un bolo de 1 miligramo y un bolo de 0,5 hasta 3 miligramos por kilo. Entonces, esas son las dosis que están utilizándose, que se pueden utilizar con seguridad. ¿Ok? Pero hay algo más acá acerca del delirio. Yo debo saber siempre si el paciente, descartar si tiene dolor, si el problema es una infección. Hace unos poquitos días que estábamos de turno, veíamos que el paciente estaba mal ventilado, y era ¿por qué? Porque ya al rato hizo fiebre, escalofríos, choque y estaba infectado. Si el paciente tiene problemas serios de nutrición, con su nutrición, vigilar que esté adecuadamente nutrido, que no esté con hilio, que no esté constipado, que no esté deshidratado. La hipoxia severa también va a causar un paciente agitado y delirado. Si tiene medicaciones que pueden causar esto, tiene trastornos metabólicos o el ambiente les es hostil. ¿Qué más hostil que la terapia intensiva en el COVID-19? Entonces, todo esto tengo que ver, hacer una lista de chequeo de esto y ahí sí empezar a tratar. Ahora, esto es muy frecuente el delirio, que los pacientes con delirio hagan asincronías de flujo insuficiente. Ahora, puede ser también que, digo, ¿sabes qué? No está delirado. Pues puede ser dolor. Ya vamos a pasar al brazo del dolor. ¿Dónde es más frecuente? Si tengo un paciente con doble disparo, si tengo esfuerzo inefectivo, si tengo disparo reverso, o tengo ciclos cortos o prolongados, yo tengo técnicamente cómo manejarlos. Entonces, aquí está la descripción. Acá el otro día nos hacía una observación el doctor Gustavo Paredes acá, que deberíamos hacer algunos cambios, pero ya lo iremos haciendo en el camino. Pero si tengo este tipo de asincronías y yo trato de solucionarlas con estos formas de modificar el ventilador y no logro controlarlos, estas 4 de acá es más frecuente que tenga problemas de dolor el enfermo y que causen esas asincronías, ¿sí? Que no las puedo manejar eficientemente con el ventilador y que yo no pude, busco a un experto, tampoco puede manejarla. Entonces, de pronto el problema es acá, es dolor. No tanto delirio, sino dolor. Lo que dice la literatura, especialmente el doctor Blanche. Entonces, ¿qué hago? Primero confirmo, ¿tiene analgesia insuficiente? ¿Y cómo lo confirmo? Cambió el BPS, estaba en 3 y ahorita está en 6 o 7. Oh, cuidado, el paciente está con dolor. Entonces, ¿qué debo hacer? Aumentar el nivel de analgesia. Pero ¿sabes qué? No, le subí el nivel de analgesia y el paciente sigue con BPS alto y sigue asincrónico.
¿no será que este enfermo tiene abstinencia a opioides? Entonces, es un concepto que hasta hace poco tiempo era muy poco manejado. O alguno de ustedes ha estado muy pendiente de la abstinencia de opioides en cuidados intensivos. De lo que yo he preguntado a mis compañeros, ninguno. Entonces, ¿existe forma de valorarlo? Sí. Entonces, existe la escala de Coase. Y si uno tiene una escala de Coase mayor o igual a 5, yo debería ya pensar, obviamente tiene ataques mucho más altos, está confirmado, pero ya con más de 5 yo debería pensar que ese paciente puede tener abstinencia de opioides. ¿Qué valora? Pues valora signos clínicos. Por ejemplo, las pupilas, la cialorrea, diarrea, piloerección, rash, agitación, taquipnea. Todos esos signos valora el Coase. Entonces digo, ¿sabes qué? Este paciente no parece que está delirado. Lo que parece es que tiene abstinencia de opioides porque tiene un Coase de 15. A ese paciente que tiene abstinencia, entonces yo podría iniciar con lidocaína en bolos o en infusión, o lidocaína más dexmedetomidina si es que tiene las indicaciones que habíamos conversado. Si eso no funciona, aparte de aquello, yo debería rotar el opioide. ¿Cuál es la indicación fundamental? Pasar el remifentanilo o el fentanilo, que es lo que sí habitualmente usamos, ¿a qué? A buprenorfina. Y si no tengo buprenorfina, pues debería cambiar ¿a qué? A morfina. Es ideal cambiar a buprenorfina porque lo que les había explicado que después yo puedo sacarlo a parches y puedo manejarlo a largo plazo. Tampoco lo puedo quitar de una sola, tengo que saberlo manejar. Y utilice adyuvantes, o sea, analgesia multimodal. Paracetamol si no tiene contraindicaciones hepáticas, AINE si no tiene contraindicaciones hepáticas, renales o pépticas, sulfato de magnesio con gabapentina, pregabalina, corticoides o ansiolíticos. Entonces, este es el manejo del paciente con abstinencia aguda a opioides en los cuidados intensivos. Ahora, si con esto mejora, yo debo empezar a disminuir el opioide si lo estoy utilizando en la buprenorfina o la morfina, 10 a 20% cada 1 a 4 días. Pero se ha visto en los pacientes, especialmente que están utilizando en una unidad de aquí de Quito, que no sería en 1 a 4 días, sino en 1 a 4 horas yo ya empiezo a bajar, porque los controla rápidamente, especialmente el lidocaína. Y considerar colocar un parche de buprenorfina y manejarlo a largo plazo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros estamos proponiendo como flujograma de manejo en los pacientes con COVID-19, que se los despierte y que empiezan a hacer asincronías y que no sabemos por dónde va el asunto. Entonces, lo estamos trabajando y ojalá pronto podamos sacarlo a la luz. Sí, te escucho. Bueno, algunas preguntas. Claro. ¿Está bien usar, digamos, los antipsicóticos con sedasi-10? Es una pregunta. Otra, ¿está adecuado usar fentanil y bupre al mismo tiempo? Y también, ¿en qué indicaciones sería para colocar todos los antipsicóticos, o sea, a dosis tope, digamos así? Ya, primero, lo que revisamos ya con evidencia. Utilizar preventivamente los antipsicóticos hasta el momento no tiene validez. No se debería hacer. Es decir, yo tengo sedasi-10 y le voy a poner quetiapina porque ya le voy a despertar mañana. Es algo que estamos haciendo, pero que no tiene evidencia. Entonces, capaz que después sale que eso fue peor. Entonces, si no está dentro de algo bien protocolizado y hecho, no se debería hacer. Pero lo estamos haciendo. Y te entiendo tu pregunta porque has de haber visto que tienes sedasi-10, está relajado y ya le están poniendo quetiapina. Primero. Segundo, utilizar doble opioide bajo ningún punto de vista en ningún escenario posible. Igual utilizar doble sedante, no tiene sentido. Entonces, lo que vas a hacer si utilizas remifentanilo y fentanilo o fentanilo con buprenorfina, lo que vas a hacer es probablemente desencadenar una abstinencia de opioides. ¿Por qué? Porque si ya de por sí las dosis que estamos utilizando, por ejemplo, de fentanilo, 6 microgramos kilo hora, es una dosis altísima de opioide y es muy probable que induzca abstinencia, peor si les combinas otro al mismo tiempo, es terrible. Entonces vas a condenar a un enfermo a que tenga abstinencia de opioides. Y no sabemos si en poco tiempo sea un problema de salud pública como es en Estados Unidos. Y la otra que me preguntaste, ¿cuál fue? Se me fue. ¿Cuál sería la indicación para usar los
o sea, todos los antipsicóticos a dosis topes. En este escenario de acá, cuando tú ya tienes delirio hiperactivo. Entonces, ¿cuándo? Cuando el RAS cambia y el CAM-IQ es positivo. Ahora, también es difícil hacer CAM-IQ a los enfermos de terapia intensiva, aunque hay una escala CAM-IQ para pacientes intensivos, pero es muy difícil. Entonces, ahí no te queda más que sentido común y la clínica. Entonces, digo, a ver, este paciente, si no tiene dolor, si no tiene abstinencia y en realidad está agitado, el RAS se me ha incrementado y parecería que el CAM-IQ va a salir positivo, es positivo, entonces sí, yo empiezo a darle escalonadamente los antipsicóticos. ¿Cuál es el problema? El problema y el por qué damos de una sola todito es porque a veces no hay haloperidol intravenoso y lo que nos queda es quetiapina, risperidona y para de contar. Entonces, fíjate que la quetiapina y la risperidona básicamente actúan por el mismo sitio. Entonces, mucho no nos serviría. Y si estuviéramos autorizados a utilizar ácido valproico, entonces el paciente sube el RAS, tiene un CAM-IQ positivo, y yo puedo entrar con melatonina, aldol, quetiapina y ácido valproico, probablemente quede el paciente y no tenga que darle dosis altísimas de todo sin ningún sentido. Entonces, esa sería la indicación cuando yo ya tengo delirio hiperactivo establecido. ¿Sí? Gracias, Gracias, Freddy. Ya. ¿Alguna otra pregunta adicional? Sí, doc, yo, por favor. Claro. Cuando hacemos rotación de opioide y entra la buprenorfina, claro, estoy completamente de acuerdo, doc. Pero en el tratamiento de la abstinencia como tal, doc, ahí no entraría la buprenorfina porque también es una de las cosas que se está diciendo de que entra la buprenorfina en parche para la abstinencia, porque ahí más bien tendríamos, claro, analgesia a mayor tiempo, pero no como tratamiento, sino como rotación de opioide. Y ahí era mi pregunta, si en su experiencia la buprenorfina nos serviría como para prevenir algo la abstinencia, o podríamos utilizar otro opioide como la oxicodona que tiene mejor dicho, una indicación en estos casos de pacientes con abstinencia opioides mismos. Verás, en la abstinencia opioide sí tiene indicación también la bupre. No solamente la oxicodona o la hidromorfona. ¿Sí? Entonces, como parte del tratamiento de las guías que utilizan los psiquiatras para manejar abstinencia opioides, sí está la buprenorfina. Entonces, como ahorita tú estás inicialmente en un escenario intensivo donde se te declaró la abstinencia ya, porque estamos utilizándola acá cuando ya se nos declaró la abstinencia, cuando tienes un COUS alto. Entonces, tú le rotas. ¿Le rotas con qué idea? Con la idea de que parte del tratamiento sí puede ser con buprenorfina, el tratamiento de la abstinencia. Otra, que es mejor titulable y tiene menos efectos secundarios. Y tercera, que finalmente podrás sacarlo a parche buprenorfina y luego le darás un destete lento. Es decir, le pondrás el parche completo, después 3/4 parche, medio parche, cuarto de parche, octavo de parche y se fue. Entonces, esa es la idea. Pero claro, también puede utilizar oxicodona. La oxicodona, ¿cuál es el problema con la oxicodona? Que la oxicodona igual tiene una cubierta entérica fuerte. Es muy difícil dar oxicodona por vía sonda. Pero, por ejemplo, en Chile sí están utilizando oxicodona para el día anterior al destete del paciente, para evitar manejar la abstinencia. Ellos sí están utilizando oxicodona. Hay que tener muy en cuenta que la oxicodona que manejamos, por ejemplo, en el hospital, es de liberación prolongada. Entonces, liberación lenta, prolongada, con cubierta entérica, no sé si nos sirva mucho en el agudo. Pero sí también puedes utilizarla. ¿Alguna otra preguntilla? ¿No? ¿Estamos claros en esa parte? Entonces, ojalá podamos ya terminar el protocolo y compartir. Yo he tratado de compartirlo en el hospital, pero no ha habido la apertura, pero bueno, ya lo haremos afuera en todo caso. Eso les tenía preparado para hoy. Espero les haya servido. Espero que tengan claro un poco, su visión se haya ampliado sobre el dolor, la abstinencia, el delirio. Son cuestiones que manejamos a diario y a veces no tenemos
suficientemente claro. Pensamos que todo paciente agitado es delirio, pensamos que todos tienen que estar planchados, o ninguno tiene que estar planchado, pero también hay la otra línea. Y lo importante que les debe quedar claro acá es que, primero, debe manejarse la sedación y la analgesia con objetivos. Entonces, el médico pone el objetivo de acuerdo a la clínica, a lo que espera el enfermo. Segundo, deben haber protocolos. Sí, deben haber protocolos, pero esos protocolos deben estar basados en sedación basada en la analgesia, deben estar basados en que la persona que hace manejo directo modifica las dosis para el objetivo que plantea el médico, deben hacerse ventanas diarias de suspensión de la sedación, deben hacerse pruebas diarias de ventilación espontánea, deben hacerse, descartarse en el paciente problemas que generen agitación y no precisamente que sea delirio, infecciones, hipoxemia, constipación, mala alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Debe en los pacientes pensarse en que puedan tener una abstinencia a opioides o que tengan hiperalgesia inducida por opioides. Debe tratar de utilizarse analgesia multimodal en lugar de utilizar analgesia solo basada en opioides en cuidados intensivos. Entonces, esos son los mensajes que deben estar claros con ustedes, ¿sí? Si hay alguna otra pregunta o duda. Si no hay, nos veremos entonces en la próxima clase. Ya estamos terminando de coordinar para la clase que vamos a hacer de infecciones en cuidados intensivos, la clase que vamos a hacer de asincronías, porque creo que tienen que tener un taller de titulación de PIB y de asincronías, que es fundamental para ustedes, fuera de lo que habitualmente están aprendiendo. Otro punto de vista que me parece que es importante que escuchen y aprendan. También ya estamos preparando las charlas de cirugía cardíaca con el experto que les había indicado. Ya tuve la aceptación y ya vamos a terminar de coordinar las fechas nada más. Entonces, si no hay otra pregunta, pues nos veremos la próxima. Hecho. Muchas gracias, Doc. Ya, cuídense mucho y Listo, nos muchas veremos gracias. pronto. Que les vaya muy bien. Gracias, Gracias. dos. Que descansen. Chao, chao.